¿Recuerdan cuando la familia más extraña de la televisión hacía que los chistes negros parecieran algo perfectamente normal en un hogar? Estrenada en ABC en 1964 y con 2 temporadas en antena, la familia Addams presentó al público a Gómez y Morticia Addams, interpretados por John Astin y Carolyn Jones, una pareja apasionadamente enamorada. Junto a ellos estaban sus hijos Wednesday, interpretada por Lisa Loring, y Pugsley, interpretado por Ken Weatherwax. Completaban el reparto el imponente mayordomo Lurch, a quien daba vida Ted Cassidy, y el tío Fester, interpretado por Jackie Coogan. Lo que se veía en pantalla era bastante extraño, pero lo que ocurría entre bastidores era aún más raro. Hoy vamos a repasar 15 datos curiosos sobre la familia Addams que probablemente desconocías. Y quédate para el número 1, porque convertirse en Morticia era una odisea de 2 horas cada mañana, y el vestido era lo peor. Pero antes de empezar, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita. Así YouTube podrá mostrar esto a más fans de la televisión retro como tú. ¡Vamos a la mansión! La auténtica casa victoriana acabó convertida en aparcamiento. Y esa mansión torcida e imponente de los créditos iniciales, la que parecía ahuyentar a los visitantes, no era lo que cabría esperar. Era una auténtica casa victoriana situada en el número 21 de Chester Place, en Los Ángeles. El episodio piloto sí que lo utilizó. Ubicación real, exterior real, sin trucos. La casa se comportó por sí sola, lo cual tenía sentido. Ya tenía un aspecto inquietante mucho antes de que llegara el equipo de filmación. Tras ese primer episodio, la producción siguió adelante. Filmar en exteriores es bastante caro e impredecible, así que el departamento de arte se hizo cargo con un mapa pintado, una imagen muy alterada a la que se le añadió un tercer piso, una torre gótica y que parecía repeler activamente la luz del sol. La mayoría de los espectadores ni se dieron cuenta del cambio. El porche, por sí solo, contaba una historia diferente si se observaba con atención, pero nadie se fijaba realmente en eso. Entonces, la vida real nos deparó un giro inesperado. La mansión fue demolida en 1967 para construir una pista de atletismo y un estacionamiento. Lo único que queda en la propiedad hoy en día es una farola decorativa de 6 globos. La familia Addams ayudó a cambiar Hollywood para siempre. Antes de la calvicie, antes del bombín, antes de que el tío Fester encendiera bombillas con la boca en una comedia televisiva, Jackie Coogan fue una de las mayores estrellas infantiles que Hollywood había producido. Tras protagonizar junto a Charlie Chaplin la película El Chico, 1921, Coogan se convirtió en una de las primeras superestrellas infantiles, ganando millones en una época en la que ese tipo de dinero lo transformaba todo. Y entonces creció. Tomó el control de sus finanzas y descubrió que casi no le quedaba nada. Su madre y su padrastro se lo habían gastado casi todo. Pieles, joyas, artículos de lujo. Y lo que convirtió una desgracia personal en un escándalo nacional fue que todo era completamente legal. Los actores infantiles no eran dueños de sus ganancias, sus padres sí. Cada dólar que Coogan ganó de niño pertenecía legalmente a otra persona. Por eso, en 1938, demandó, pero tras los gastos legales, solo recuperó $126,000 de los $250,000 que le quedaban de sus ganancias, de un total estimado de 4 millones. El resto se había esfumado. La indignación pública que siguió obligó a Hollywood a reflexionar profundamente sobre cómo había tratado a los jóvenes de los que se había beneficiado. California respondió en 1939 con la ley Coogan, aunque la versión con verdaderas consecuencias llegó más tarde, tras años de subsanar lagunas legales. Actualmente, el empleador de un actor infantil está obligado a reservar el 15% de sus ganancias en un fideicomiso protegido, una cuenta Coogan a la que solo el niño puede acceder al alcanzar la mayoría de edad. Gómez casi fue Lurch. John Astin no fue a la audición de la familia Addams para interpretar a Gómez. Fue para interpretar a Lurch, el mayordomo lento, silencioso y profundamente imperturbable que se comunicaba principalmente a través de la postura y una leve desaprobación. Ahora, reflexionemos un momento sobre esto. John Astin, un hombre que actúa como si hubiera dejado el acelerador puesto y quitado los frenos, audicionando para un personaje cuya personalidad se reducía a permanecer inmóvil y sin decir nada. Los productores se percataron del desajuste casi de inmediato. Así que, en lugar de despedirlo, el creador y productor David Levy tomó una decisión más acertada. El papel no era el adecuado, pero el actor era el indicado.
Le dieron el papel de Gómez. El personaje aún no estaba completamente definido, lo que resultó ser la mejor solución posible. Levy le dio a Aston total libertad creativa, y él lo construyó desde cero. Esa energía frenética, la rapidez con la que hablaba, la devoción casi explosiva por Morticia, nada de eso estaba planeado de antemano. Él mismo lo creó. El contraste resultante era justo lo que el programa necesitaba. Gómez era ruidoso, rápido y operaba a una frecuencia ligeramente peligrosa para los objetos cercanos. Tambaleant, lento, silencioso y moviéndose como si no tuviera a dónde ir, y sin sentir nada al respecto. Lurch no tenía diálogos hasta que decidió lo contrario. Cuando Tank Cassidy fue elegido para interpretar a Lurch, el personaje tenía una sola función: quedarse ahí, ser enorme y no decir nada. Lurch fue concebido como una presencia silenciosa, un elemento secundario que aparecía cuando se le llamaba y desaparecía entre las sombras sin pronunciar una sola palabra. Eso duró hasta el piloto. La familia tocó el gong. Lurch apareció, y Cassidy tomó la decisión en una fracción de segundo de abrir la boca. Lo que salió fueron dos palabras: tocaste. Ni siquiera puedo bajar tanto la voz. Pero salió con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra y que se había tomado su tiempo para llegar a la superficie. La habitación se estremeció. Equipo, productores, todos. Era evidente que mantener esa voz en silencio durante toda la serie habría sido un auténtico desperdicio. Los guionistas reescribieron el personaje sobre la marcha. Lurch pasó de ser un mero elemento sin voz a una de las presencias más distintivas de la serie. Dos palabras totalmente improvisadas y Lurch nunca volvió a ser un personaje secundario. La mascota de la familia requería un protocolo de seguridad. Kitty Cat, la leona mascota de la familia Addams, era una leona de circo retirada que fue llevada al plató de una comedia televisiva como si fuera una decisión de producción completamente estándar. Un entrenador estaba presente en el plató en todo momento, lo cual suena muy tranquilizador hasta que recuerdas que la razón por la que necesitas un entrenador a tiempo completo en el plató de una comedia es que, espera, hay un león en el plató de la comedia. Los niños actores Lisa Luring y Ken Weatherwax, Wednesday y Pugsley tenían prohibido el acceso al plató siempre que el león estuviera presente. La regla era simple: hoy no entran. Y aquí viene lo mejor. La mayor parte de lo que el público veía en pantalla eran imágenes de archivo. Las mismas tomas del león bajando las escaleras o gruñendo a la cámara se repetían episodio tras episodio. El miembro del reparto que requería más atención también era el que tenía menos trabajo. Kitty Cat encajaba a la perfección en la familia Addams. La sintonía más reconocible de la televisión se creó prácticamente gratis. El tema, con sus chasquidos de dedos, suena como si lo interpretara un grupo completo, ¿verdad? Un coro de voces en perfecta armonía, pero cantada por un solo hombre. El compositor Vic Mizzy entró al estudio y descubrió que la productora Filmways no pagaría por los coristas. Así que hizo lo lógico. Se grabó a sí mismo. Luego se grabó de nuevo. Y luego se grabó 2 veces más, superponiendo 4 versiones de su propia voz hasta crear un coro hecho únicamente de pura obstinación y sobregrabaciones. Ted Cassidy se encargó de las intervenciones impávidas. Pulcra, dulce, delicada, entraba como una línea de bajo humana con una voz que parecía provenir de algún lugar bajo las tablas del suelo. El acorde de arpa también fue una elección deliberada, un instrumento que transmite esa energía particular de un castillo donde nadie ha sido alegre desde el siglo XVIII. Y esos chasquidos de dedos no fueron solo una edición de estudio. Mizzy fue personalmente al plató y dirigió a todo el elenco sobre cómo debían interpretarlos para los créditos iniciales. Tenía ideas específicas sobre cómo quería que cada actor lo hiciera. Se suponía que Gómez y Morticia debían parecer completamente imperturbables mientras chasqueaban los dedos, lo cual, sinceramente, es la indicación de personaje más minuciosa que se haya dado jamás en un plató de televisión. La negativa de Filmway a pagar a los coristas, sin quererlo, mejoró todo. A Mizzy le gustaba decir que el tema musical le había valido una casa en Bear. La casa más tenebrosa de la televisión era, en realidad, Rosa. La mansión de la familia Adam parecía estar envuelta en sombras y telarañas viejas, pero, en realidad, era Rosa. La televisión en blanco y negro tenía un problema particular. Los colores oscuros se mezclaban entre sí en la pantalla. Así, los negros ocultaban los detalles y los marrones se convertían en una masa informe.
Por eso, el Departamento de Arte creó una casa encantada con paredes rosas, tonos rojos y turquesa. Una paleta de colores que Morticia Addams habría incendiado. Pero en pantalla, se veía como una combinación intensa, sombría y simplemente inquietante. El elenco también formaba parte de la ilusión. Los maquilladores usaban tonos verdes, morados y marrones para evitar que los rostros se vieran pálidos bajo las luces del estudio. Morticia lucía pálida y elegante sin esfuerzo en la televisión, con un maquillaje que en persona probablemente dejaría a cualquiera sin palabras. Y la mansión ni siquiera se construyó desde cero. Partes del decorado se reciclaron directamente de la película de 1964, La Insumergible Molly Brown. MGM revisaba sus propios almacenes para cualquier cosa que pareciera remotamente inquietante. Utilería vieja, muebles reutilizados, animales disecados al azar. Si tenía la atmósfera adecuada, sí incluía. La casa más espeluznante de la televisión de los años 60 se construyó partiendo de la premisa de que nadie lo descubriría jamás, lo cual fue completamente cierto durante 60 años. Los personajes no tuvieron nombre hasta el último momento. Gomez, Morticia, Wednesday, Pugsley, algunos de los nombres más reconocibles de la historia de la televisión, y ninguno de ellos existía hasta que alguien tuvo que sentarse a inventarlos. Charles Addams pasó décadas dibujando a esta familia para The New Yorker sin darles nombre. Simplemente extraños, góticos y vagamente inquietantes. Y, por supuesto, completamente anónimos. Las tiras cómicas de una sola viñeta no requerían presentación, así que nadie la tenía. Pero eso cambió gradualmente. Morticia y Wednesday recibieron sus nombres por primera vez para una colección de muñecas con licencia lanzada en 1962. Morticia surgió directamente de Mortician, obviamente. La sutileza nunca formó parte del encargo. Wednesday fue tomada de la atracción de la guardería. La niña de Wednesday está llena de tristeza, lo que explica todo el personaje en pocas palabras. Gomez y Pugsley tuvieron que esperar hasta que el programa estuviera en desarrollo 2 años después. Ahora bien, para Gomez, Addams tenía una clara preferencia. Repeller, como en repelente. Sin embargo, la decisión final recayó en John Aston. Quine, tras examinar las dos opciones, tomó la decisión correcta. Originalmente, Pugsley iba a llamarse Qbert, pero los censores de ABC lo descartaron de inmediato. Incluso el apellido fue una casualidad. Addams era simplemente la firma del creador en los dibujos animados originales. Se convirtió en el nombre de la familia porque el programa necesitaba un título. Oye, G-Fay, rápido. Si te está gustando esto, dale al botón de me gusta. Así YouTube sabrá que todavía hay gente que piensa que una familia con un león de mascota en una caja es televisión reconfortante. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Y ya que estás ahí, deja un comentario con tu personaje favorito de la familia Addams. Muy bien, volvamos a la cuenta atrás. Un actor interpretaba en secreto a 2 personajes y, al hacerlo, jugaba con la audiencia. Aquello ya era una de las decisiones creativas más extrañas de la televisión de los años 60. Una mano incorpórea que vivía en cajas y compartimentos de pared, tratada por toda la familia Addams como una situación doméstica perfectamente normal. Y entonces Ted Cassidy decidió hacerlo aún más extraño. La serie comenzó con Cassidy usando la mano derecha. Luego, discretamente, sin ninguna explicación, Cassidy empezó a cambiar. Mano derecha, mano izquierda, de nuevo, solo para ver si alguien del público prestaba suficiente atención como para darse cuenta. La mayoría no lo hacía. Los que sí lo hicieron, al parecer, simplemente lo aceptaron, lo cual dice mucho sobre el tipo de programa que era. La logística para representar Thing ya era bastante absurda. Ahora bien, Cassidy medía 1,83 metros, lo que significaba que en cada aparición tenía que tumbarse boca arriba debajo del decorado, sobre una plataforma con ruedas, metiendo el brazo por compartimentos ocultos en el mobiliario. Y ya que estaba ahí abajo, pensó, bueno, ¿por qué no hacer un pequeño experimento discreto con el público? Cuando las escenas requerían que Lurch y la cosa aparecieran simultáneamente en pantalla, Cassidy no podía estar en 2 lugares a la vez, así que un doble realizaba el gesto de la mano. La cosa era misteriosa por diseño, y resulta que también era inconsistente por diseño. La serie surgió de una carrera contra una cadena rival. En 1964, 2 cadenas distintas decidieron independientemente que lo que Estados Unidos necesitaba era una comedia de situación sobre una familia extraña que vivía entre gente normal. Y ninguna se enteró de la otra hasta que fue demasiado tarde para hacer algo sensato. ABC tenía en desarrollo la serie de la familia Addams. CBS tenía la de los monstruos.
El mismo concepto básico, dos cadenas diferentes. De repente, todo se movía más rápido de lo previsto. ABC presionó mucho para que su versión saliera al aire primero, pero apenas lo logró. La familia Addams se estrenó el 18 de septiembre de 1964. Los monstruos le siguieron 6 días después. Ambas series sí encontraron audiencia. Se hicieron reconocibles casi de inmediato, pero las similitudes superficiales ocultaban una diferencia fundamental en su ejecución. Los monstruos eran monstruos clásicos del cine que intentaban hacerse pasar por estadounidenses comunes y corrientes, fracasando estrepitosamente. La familia Addams era una familia adinerada y excéntrica, que se sentía completamente a gusto consigo misma y que, sinceramente, no tenía ni idea de que alguien los encontrara extraños. Una serie trataba sobre encajar y la otra sobre una familia demasiado segura de sí misma como para darse cuenta de que no lo hacía. En la batalla por la audiencia, los monstruos tomaron la delantera. No por mucho, pero sí lo suficiente como para marcar la diferencia. Luego llegó Batman en enero de 1966, programado justo enfrente de los monstruos los jueves por la noche, y la audiencia de Monster Family de la CBS se desplomó casi de inmediato. La familia Addams, que se emitía en otra noche, ya estaba teniendo problemas por su cuenta, y las cadenas ya habían visto suficiente. Ambas series familiares de terror desaparecieron con pocos meses de diferencia. El género había llegado a su fin. El primo eso estaba a un cigarrillo encendido del desastre. El primo eso era un montón de pelo, un sombrero bombín y unas gafas de sol, y de alguna manera uno de los personajes más memorables de la serie. Ahora bien, lo que el público no sabía era que ese disfraz estaba a un cigarrillo encendido de un episodio muy diferente. El traje original de Cousin It estaba hecho de cabello humano real, era pesado y completamente inflamable, y lo usó el actor Felix Silla de 1,19 metros de altura, en el set, donde, siendo la década de 1960, prácticamente todos fumaban entre tomas. Como el propio Silla describió, el equipo dejaba caer las colillas y simplemente las pisaba. Los productores analizaron la situación. Examinaron el traje de pelo y tomaron la decisión. Tuvimos que cambiar a materiales sintéticos ignífugos antes de que ocurriera algo irreversible frente a la cámara. El nuevo vestuario solucionó el problema de la inflamabilidad, pero el resto seguía siendo un suplicio. Seguía siendo pesado y sofocantemente caluroso, y Silla se pasaba cada escena moviéndose por el plató casi a ciegas, sepultado bajo capas de pelo sintético, esperando que lo siguiente con lo que chocara fuera su marca y no una pared. Sus únicas instrucciones fueron caminar por el plató. La voz de Cousin It fue añadida por un ingeniero de sonido en la postproducción. Silla ni siquiera se encargó de esa parte. En la serie, Cousin It interpreta disparates con total naturalidad y seguridad, robándose las escenas sin siquiera mostrar su rostro. La Wednesday, ya sabes, no existió hasta 1991. Wednesday Addams, inexpresiva, morbosa y con la certeza, casi silenciosa, de que el mundo era decepcionante y que ella ya lo sabía. Bueno, esa versión de Wednesday es de 1991. La original era completamente diferente. En la serie de 1964, Lisa Loring interpretaba a Wednesday como una niña genuinamente dulce y bondadosa. Sonreía y bailaba. Ella le enseñó a Lurch a ser genial. Tenía una araña de mascota llamada Homer y, en el primer episodio, ayudó alegremente a un superintendente escolar a encontrar a su padre. Aparte de sus trenzas, su vestido negro y su afición por las arañas y las muñecas decapitadas, era prácticamente idéntica a cualquier otro niño de la televisión de ese año. La propia familia Addams la describió como una niña seria, pero Solem era quien llevaba las riendas de la situación. Era, sin duda, una niña de 6 años perfectamente agradable que simplemente vivía en una casa muy extraña y no sentía nada especial al respecto. Luego llegó la película de 1991 y Christina Ricci y Wednesday Addams se convirtieron en otra persona. Fría, calculadora, impassible, de una manera que sugería que había considerado múltiples posibilidades y que todas le habían resultado igualmente decepcionantes. Esa versión del personaje era tan convincente que desde entonces todos los episodios de Wednesday se han basado en el modelo de Ricci, incluyendo la interpretación de Jenna Ortega en la serie de Netflix. Ortega ha dicho que estudió específicamente la actuación de Loring en busca de inspiración, lo cual es realmente admirable considerando la gran evolución del personaje desde donde Loring la dejó.
La Wednesday que el mundo considera la original es, en realidad, el tercer acto de un personaje que pasó sus primeros 27 años mostrándose sorprendentemente alegre con respecto a prácticamente todo. El tío Fester forjó su propio personaje tras ser rechazado. Ahora bien, la primera audición de Jackie Coogan para el papel del tío Fester no salió bien. Los productores lo observaron y decidieron que no era lo suficientemente peculiar para el papel, lo cual, dada la competencia, fue una noticia realmente desalentadora. Coogan regresó a casa y tomó cartas en el asunto. Se afeitó la cabeza y las cejas. Creó todo el look desde cero, basándose directamente en los dibujos animados originales de Charles Addams, sin ninguna intervención del departamento de vestuario. Los demás actores que audicionaron se presentaron con calvas postizas y cejas depiladas, una forma segura y reversible de demostrar su compromiso. Coogan, en cambio, lo hizo de verdad. Luego se sentó frente al espejo para maquillarse y su esposa presenció toda la transformación, rompiendo a llorar. Después, regresó a la audición. Entró completamente transformado, irradiando la energía particular de alguien que no había tenido un día normal desde la época de Eisenhower. Los productores no tenían ninguna sugerencia. No había nada más que decir. El personaje estaba allí, frente a ellos. El hombre al que le habían dicho que no era lo suficientemente raro, había creado él mismo toda la identidad visual del personaje. Regresó en sus propios términos y se marchó con el puesto. El programa se hizo tan popular que lo prohibieron. Tras el éxito arrollador de la familia Addams, The New Yorker, la revista que publicaba las caricaturas de Charles Addams desde los años 30, analizó la programación de ABC y tomó una decisión. No querían tener nada que ver con el programa. El editor William Shawn prohibió cualquier otro contenido de la familia Addams en las páginas de la revista. La razón no era solo la popularidad, era una cuestión de clase. Shawn consideraba que una comedia televisiva era arte de baja calidad, y The New Yorker no tenía ningún interés en asociarse con personajes que ahora cualquiera podía ver en televisión. Por supuesto que no. La revista que durante décadas había apoyado discretamente a la familia Strange, marcó un límite infranqueable en cuanto ésta tuvo su propia canción. La banda duró 23 años. Addams siguió publicando en The New Yorker durante todo ese tiempo. El mismo artista, la misma sensibilidad, las mismas páginas, solo que sin esos personajes. Claro que encontró la manera de sortearlo. Introdujo discretamente a la familia en un segundo plano en otras tiras cómicas. En una viñeta de 1979, el tío Fester y la abuela viajan en el metro. Si se sabe dónde buscar, Addams acabó amargado por todo aquello y, en privado, afirmó que la revista había repudiado a su familia. La prohibición se levantó finalmente en 1987, tras la dimisión de Shawn. La familia regresó a las páginas que los lanzaron a la fama y Charles Addams falleció al año siguiente. Los Addams pasaron toda su vida siendo demasiado extraños para la gente común y demasiado populares para la gente sofisticada. Nunca encajaron del todo en ningún lugar, lo cual, en realidad, es bastante propio de ellos. El aparente desenvoltura de Morticia tenía una explicación bastante incómoda. Carol Jones la hacía parecer completamente natural, deslizándose por cada escena sin prisas, como si simplemente hubiera llegado a la Tierra así. Pero la realidad era mucho menos natural. Cada mañana, antes de que empezara el rodaje, Jones se encargaba de la peluca. Ese característico cabello negro azabache era una peluca completa cuidadosamente preparada desde cero cada día. Y luego venía el maquillaje. La misma paleta de colores llamativos de la que hablamos antes, que en persona parecía arte abstracto, y en la televisión, una perfección gótica. Solo eso ya ocupó una buena parte de la mañana. Y luego llegó el vestido, y ahí fue donde empezó la verdadera competición. El vestido era ceñido, ajustado al cuerpo y diseñado específicamente para restringir el movimiento. Una vez que Jones se lo puso, el departamento de vestuario prácticamente tomó todas las decisiones por ella. Pasos pequeños y controlados, no porque luciera elegante, sino porque el vestido no le dejaba otra opción. El equipo de vestuario tuvo que coserle velcro en la espalda para que pudiera moverse entre tomas. Al final de cada día de rodaje, tardaban unos 20 minutos solo en quitárselo. Ese suave y casi sobrenatural deslizamiento con el que Morticia se movía por cada habitación a la que entraba no era una decisión del personaje. Era la forma que tenía el departamento de vestuario de dejar claro que el asunto ya no estaba sujeto a discusión.
15 datos curiosos e increíbles sobre la familia Addams. Deja un comentario con el dato que más te haya sorprendido. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones.